Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente a través de LOF, la televisión digital de Aconcagua, y hoy día de verdad muy honrado, muy contento. El invitado de hoy, además, creo que me une una amistad, por lo menos de mí hacia él, y le agradezco mucho que esté aquí, don Julio Ardoa Bailoc. Hola, Julio. Muchas gracias por la invitación, Emilio. Amigos, por cierto, de tantos años. Así es. Muchos años. ¿No? Bien pronunciado, Ardoa Bailoc. Sí, sí, sí. Origen, Julio. Francés, vasco, francés, ambos. ¿Ya? Mi abuelo paterno llegó a Argentina y venía con dos hermanos. Un hermano se fue a Uruguay, él se quedó en Argentina y posteriormente se quedó con los otros hermanos y después se vino a Chillán, donde fundó las termas de Chillán. Ok. Esas termas de Chillán él las donó y se fue a Tocopilla, las donó para enfermos, básicamente eran termas medicinales. ¿Ya? Y se fue a Tocopilla. ¿El nombre de él? Raúl Ardoa. ¿Ya? Y él murió en Tocopilla siendo una persona muy querida, incluso hay una calle que lleva su nombre, hay una placa, en fin. Ese es mi abuelo paterno. Y mi abuelo materno, Martín Bailoc, él después de la Primera Guerra Mundial, era muy joven, había participado en el ejército francés, entonces quería emprender un vuelo y le dijeron que en América estaba la papa. Como no tenía ni uno, porque él era un hombre de campo, la familia de campo, agricultores, se fue y se embarcó en un mercante haciendo aseo. Llegó a Valparaíso, bueno, se hizo amigo ahí porque es como 2 meses esa cuestión para acá. Se hizo amigo, en el barco habían unos que sabían hablar chileno y le enseñaron puros garabatos. Entonces él se bajó del barco echando pura chucha. Y se murió echando pura chucha, no sabía hablar bien. Y bueno, cuando se baja, él siente sonidos de sirenas y se asustó muchísimo, no sabía bien. Venía de la guerra. Claro, si eso, ¿qué tenía que ver? Entonces ahí le explicaron que eran los bomberos, qué sé yo, y se fue y se inscribió en ese mismo día en la bomba francesa en la 5ª compañía. Y de ahí comienza su tradición de bombero que lo hizo obtener el más amplio, gran mérito que fue la medalla al mérito Bernardo Higgins, que la obtuvo mi abuelo por servicios prestados a Chile. Un abuelo Chillán, Tocopilla, el otro Valpo. ¿Cómo llega los Ardoa Bailoc o sus descendientes? No, el Bailoc que estaba en Valparaíso ¿Ya? Se fue a trabajar de junior a una fábrica de zapatos que se llamaba La Nación. Entre paréntesis, hay una fábrica de zapatos que figura hoy día en una serie de Mega. Me da la impresión que está inspirada porque se llama La Nacional. Bueno, esa era una fábrica de zapatos muy grande que había. ¿En Valpo? Claro, al principio del siglo pasado. ¿Ya? Estamos hablando del 30 y algo, 20 y algo por ahí. Y bueno, como le pasaron una piececita para que durmiera ahí, qué sé yo, y como era empeñoso, trabajador, qué sé yo, se ganó la confianza del dueño y al poco andar ya lo hizo vendedor, vendía zapatos ahí, de los que hacían ellos mismos. Y después le dijo, ¿sabéis, Canario? Porque le decían Canario, te quiero mandar a San Felipe porque voy a poner una sucursal en San Felipe. Y él se vino a la sucursal de San Felipe, a la zapatería La Nación, que era como un depósito de venta de ellos, frente a la Plaza de Armas. A emprender carepalo, o sea, no, sin conocer nada, y con esa enseñanza del idioma que le hicieron los chilenitos. Si no, se hablaba puro garato. Ya, y parte. Y aquí lo pusieron a vender zapatos y bueno, la verdad que eran zapatos de muy buena calidad, por lo que me cuentan a mí, yo ni pensaba. Y en ese intertanto, se murió el dueño de la fábrica. Y los hijos decidieron vender la fábrica, vendieron todo. Y entonces mi abuelo se hizo cargo de la sucursal. La pagó en cómodas cuotas mensuales, qué sé yo. Han pasado ya varios años de esto. Él trabajaba ahí y la pagó y se quedó con la zapatería. Perdona, Julio.
como eran los negocios antes, Era otra cosa. como era el comercio antes, de palabra, de emprender, de ayudar, de colaborar para que todos surgiéramos. No esta jauría de hoy, pero bueno, ese es otro tema y me hago cargo de lo que digo. ¿Por qué? De ahí viene, porque la gente, todos te conocemos, fundamentalmente por dos razones. Los medios de comunicación, la radio en particular, que es uno de tus amores, bomberos, pero tú fuiste comerciante. O sea, yo creo que todavía lo soy. ¿Ya? Me gusta mucho el comercio. ¿De ahí viene, crees tú? Sí, de todas ¿Ya? maneras. Que yo nací en una zapatería y una farmacia. Yo debería haber sido químico farmacéutico, supongo yo, y debería haber tenido una farmacia, pero desgraciadamente las cosas se dieron por otra vía. Ahora, no te conté cómo conocí a mi abuela, po. Por favor. Porque mi abuela fue una mujer tremendamente pionera, y ella fue químico farmacéutico en 1920 de la Universidad de Chile. Su nombre, por favor. Isidora de la Torre Salinas. Ella se fue a estudiar, se fue en carretón, me dice, contaba ella. Estudió los 4 años que costaba la carrera en la Universidad de Chile, volvió siendo químico de farmacia y entró a trabajar en la farmacia alemana. Y al poco andar, supieron que había una farmacia que se llamaba Cruz Blanca, Cruz Roja, en los Andes, que la vendían porque estaban liquidando los equipos, qué sé yo. Y el papá de mi abuela le compró todos esos muebles, qué sé yo, la infraestructura. Y ella se instaló acá con la farmacia Cruz Roja. Entonces la gente de Cruz Roja le fue a reclamar. Y ella tuvo que cambiar y le puso Cruz Blanca. ¿Dónde estaba? Frente a la plaza también. Entonces ahí conocí a mi abuelo porque eran vecinos. Y salían a tomar sol, porque esos locales han sido históricamente muy helados. Salieron a tomar sol y ahí se conocieron. Y se casaron. Qué linda historia, Julio, pero déjame hacerte dos alcances ya que lo llevaste para allá. Estamos hablando de una época en que la mujer, O sea, partir, salir de la ciudad, estudiar, transformarse en profesional. O sea, es que a mi abuela nunca la pescaron, si esa es la verdad. Tuvo que venir un extranjero, un francés, para poder, porque no, ella me contaba a mí, en largas tardes que yo tuve, mi abuela yo la tuve hasta los 106 años, entonces yo ya era adulto y conversaba con ella murió hace muy poco. Ella me decía que ella nunca tuvo pololo. No querían los pololos juntarse con una mujer que trabajaba, que era profesional, olvídate, pues era como una marimacho, le decían que era Pero enferma. debe haber tenido tremendo carácter, Julio. Bueno, todos ahí, porque además eran de hijos de españoles. El papá era español y también llegó a San Felipe porque no le alcanzó la plata para ir a Santiago. Él quería llegar a Santiago y no le alcanzó la plata. Literalmente, y llegó aquí, se puso a trabajar en lo único que sabía hacer, que era moler uvas, chicha, hacer chicha, que era lo que hacía en España. Terminó teniendo una viña donde hoy día está Falabella, en donde en algún momento estuvo el regimiento. Así funcionó. Sí, pero el carácter, me hago la imagen, la época, olvídate, en donde era todo en contra para una mujer. La distancia, el acceso al estudio, el ambiente, o sea... Mi abuela tenía 33 años, cáchate, 33 años, y mi abuelo cerraron los negocios y le dijo, la acompaño, porque estaba ya oscureciendo, la acompaño a la casa, que estaba donde estaba Falabella, hoy día estaba el regimiento. Entonces, mi abuela llevaba un pescado que lo había comprado en un carretón. Ya, y llegaron allá, y cuando la ven venir con un hombre, salió su papá, o sea, mi bisabuelo, y le sacó la cresta a mi abuelo. A mi abuelo le sacó la cresta, le tiró el pescado por la cabeza. Y ni te cuento lo que le pasó a mi abuela. Así operaba la cosa. Entonces estábamos en una sociedad totalmente distinta a la de hoy día. Pero ella se hizo profesional. Se hizo profesional. Se casan. Nace mi madre y tiene una vida muy exitosa desde el punto de vista comercial, le va muy bien. Bueno, después fallece. Julio, de ahí viene la beta, está claro. Cuéntame de tu trayectoria como comerciante, porque además participaste como dirigente gremial. Sí. Oye, y dame tu visión. Oye, yo he vendido, el otro día estaba conversando con un amigo, yo he vendido de todo. He vendido papas, he sido agricultor. La gente cree que yo no he hecho nada, entre paréntesis, muchos. Creen que yo puro hablar en la radio. Pero yo aquí... he vendido papas, he vendido duraznos, he sido productor de cebollas, ajos,
Después vendí completos, fui maestro sanguchero, pollos asados. Bueno, obviamente que la publicidad de la radio, vendí bolsas plásticas, Sí. vendí carpas, vendí hasta vasenica, he vendido muchas cosas. He tenido muchos Y negocios. artículos de plástico. Artículos de Y plástico. tú por llegaste a montón. tener 2 negocios Sí, instalados sí, sí. formalmente en San Felipe y en los Andes. Así Yo es. conocí ambos. Sí, sí. ¿Qué opinas de lo que está pasando con los ambulantes? O en general con lo que está pasando Lo que pasa que en aquí el comercio. Julio? hay un fenómeno que la verdad que yo no soy quien como para dar una respuesta muy certera, pero yo tengo la impresión de que hoy día hay una estructura que no es la adecuada. Pues yo he conversado con los ambulantes. Un ambulante vende diario entre 300 y 1 millón de pesos. Y trabajan los días y en los puntos donde hay mayor afluencia de público. Y no pagan nada, excepto la mercadería. Entonces es un negocio redondo. Un comercio establecido que venda comida de perro al detalle, que venda verduras, frutas, etcétera, no factura más allá de 10, 15 millones, no factura ni llorando. Negocios pequeños, 6 millones, a todo reventar 5 millones. Y con un costo que significa el formalizarse, el tener que pagar arriendo y o contribuciones, impuestos, etcétera, que es una carga muy grande. Y además, aquellos no formalizados reciben del Estado muchos beneficios, pues, hombre, por Dios. Entonces, no hay incentivos reales para la formalización. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un error estructural. Y además, que los municipios en su gran mayoría hacen como que le hacen la guerra, pero no le hacen la guerra, porque no les conviene, porque ahí tienen votos, tienen familias que votan finalmente. Entonces, ese es el juego de el que corre que te pillo, y en eso, o sea, ahora hay muchos que están muy estrictos, muchos alcaldes en Chile que están muy estrictos, pero el próximo año ya no va a estar tan estricto porque se vienen las elecciones. Entonces, es un juego maquiavélico y que afecta sobremanera al comercio establecido. Y lo otro que a mí me parece que es un daño tremendo es el comercio chino. El comercio chino es tremendamente desleal porque son financiados por la China. Eso la gente lo sabe. Venden unas mugres que son generalmente plásticos y generalmente basura, que duran muy poco y que quedan tiradas en el mar finalmente. Tienen condiciones infrahumanas a los trabajadores, les pagan una porquería, los explotan, no les dan equipos de seguridad, absolutamente nada. Nadie pone control en eso, entre paréntesis. Yo no he visto nunca una noticia que aparezca que han fiscalizado a los malls chinos. ¿Te fijas? Productos falsificados, pero todos, etcétera, etcétera, etcétera. Y concentran una cantidad de público impresionante porque la gente busca locales grandes donde haya mucho surtido porque asocian que es más barato. Cosa que no es tan así. Y en este rato vemos cómo también van desapareciendo muchos comercios pequeños en función de eso. Además, una mirada ciudadana, ¿no? Aparecieron, llegaron negocios chicos, arriendos chicos, todo a 500, y efectivamente era 500. Una vez que el comercio local ya se resintió por esta deslealtad de precios, se transformaron en 4 grandes. Ya no hay nada a 500. Claro. Julio, entonces, no sé si va a alcanzar el tiempo, pero ¿qué pasó desde esta llegada de una persona que llega, se instala con una sucursal con todas las de la ley, hace comercio, genera riqueza, da empleo a esto otro camino que es el atajo, Julio? ¿Qué pasó entre medio? ¿Quién es? ¿Qué pasó? Pasó que cambió la sociedad completa, cambió el modelo económico. Hoy día el modelo tiene que ver con vender y no satisfacer. La gente, las empresas venden con la idea de satisfacer necesidades, pero la verdad que venden y buscan la rotación de esos productos, por lo tanto son productos de mala calidad y a muy bajo precio, a diferencia de lo que era antes, que era satisfacer una necesidad. Mi abuelo murió en el año 70. Yo, hasta hace 10 años atrás, había bomberos, y los puedo nombrar, Manuel Lobo, Ismael Herrera, Urtubia, bomberos de San Felipe que fueron compañeros y que todavía tenían zapatos que le habían comprado a mi abuelo, porque era suela, era cuero de buena calidad, etc. Hoy día eso es impensado. Es otra hoy día el paradigma. ¿Y la culpa es del chancho
o del que le ha dado Freixo? Obviamente que de ambos, yo creo. Se han dado todas las condiciones. Yo a veces digo, ¿será tan conveniente estos tratados de libre comercio donde somos tan pequeñitos nosotros y no logramos meter ni un producto? Ni un producto. O sea, materias primas sí, pero productos manufacturados, pero muy poquitos. El vino, qué sé yo, una que otra cosita. El salmón hasta por ahí nomás. ¿Y cuánto nos meten ellos a nosotros? No sé si sea lo comido o lo servido. Te voy a poner un ejemplo. Estuve conversando con Alejandro González, el ferretero, compañero curso mío, gran amigo. Julio me dijo, tú sabes que las cañerías de cobre que yo tengo aquí y las planchas, estas que hacen las planchecitas de cobre de los trabajos manuales, de las artesanías, son peruanas. ¿Perdón? Sí, son peruanas. Estamos viendo el mundial. ¿Cuánto vale el combustible en Qatar? ¿Cuánto vale el combustible en Qatar? Lo dijeron los periodistas. ¿Cuánto vale el cobre en Chile? ¿Por qué tenemos que estar usando cañerías de plástico en Chile y no de cobre? Si somos productores de cobre, pues, hombre, por Dios, si nadie entiende. ¿Y por qué en Qatar el petróleo es barato? ¿Y por qué aquí el cobre es caro? Hay algo que no funciona. Okay. Y la clase política hasta este rato no me ha dado satisfacción ni respuesta coherente a aquello. Espero que alcancemos a hablar de eso. Una pausa, que descanse Julito un rato porque nos queda mucho que conversar con Julio, que es mucho más de lo que todos conocen. Volvemos al tiro. Hoy día vamos a hablar de diversidad sexogenérica. Analíticamente, un programa de análisis desde el punto de vista psicológico para descubrir las falencias de nuestro actuar social y aportar por probables soluciones a nuestro diario vivir. Conducido por Flavia Vera. Analíticamente, domingo 18 horas por Love TV, siempre junto a ti. Estamos de vuelta y la idea es que hable Julio. Julio, recién a propósito de la historia de la zapatería, los bomberos. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te motivas a ese que creo es tu gran amor en términos de servicio? Voy a ser súper honesto, ¿eh? Yo siempre he tratado de ser súper honesto y a veces no caigo bien y soy muy imprudente. Así es. Es un defecto mío, discúlpenme, pero no tengo filtro. Mi abuelo fue bombero, ya sabíamos, a mí me llamaba mucho la atención las medallas y los colores de los uniformes, me llamaban mucho. Mi mamá fue bombera, fundó los comités de damas, participó activamente en las labores de bien social que había en esos años. Si había un incendio, se quemaba la casa y la gente quedaba en la calle. Entonces allá llegaban las damas encabezadas por mi madre y les compraban ropa, qué sé yo, les armaban las casas de nuevo. Todo lo que podía. Todo lo que podía. El café para los mismos bomberos, eran incendios muy largos, etc. Pero yo siempre me mantuve al margen, porque te lo voy a decir con toda honestidad. Lo encontraba tremendamente rasca. O sea, yo a los 15 años consideraba que los bomberos eran pero últimos de ordinarios. Lo digo con toda honestidad. Pasó el tiempo, yo estaba ya estudiando, qué sé yo, o había salido, qué sé yo, y un día llego al negocio de un amigo, Nelson Montenegro, y veo una solicitud para entrar a los bomberos, ahí en el escritorio. Ya. Oye, le dije yo, weón, ¿y qué hay que ser bombero, weón? Oye, me dijo, si vino mi tío, weón, Luis Ursúa, un gran amigo, y me pidió que por favor entráramos a los bomberos, porque la segunda compañía no tiene bomberos, y la van a intervenir, la van a disolver, no hay bomberos. ¿Año aprox, Julio? 88. Ok. No hay bomberos y resulta que necesitan gente, qué sé yo. Pucha, le dije yo, pero ¿cómo es posible? Es una compañía tan antigua. Yo no cachaba mucho, porque después uno se desconecta de esto cuando anda preocupado de otras cosas. Yo andaba preocupado de la música, del rock, de esas cosas. Ah, me dijo, pucha, ¿sabes qué más? ¿Y tenía una copia, no?
No, pero le pido ya, pues yo me voy a meter también para hacer número, nada más. Bueno, entré a la bomba. Me citaron, qué sé yo, fue muy protocolar, muy bonito, muy bonita la recepción, que yo estuve ahí, qué sé yo. Y me metí a bombero. Al poco andar me pasaron un casco, una chaqueta, unas botas rotas, en fin, una pobreza franciscana. Y yo me doy cuenta ahí que los bomberos vivían una condición infrahumana en la práctica, por decirlo de alguna manera. Prestando un servicio tan urgente y Sí, necesario. pero no había plata para el combustible. Ok. Viejo. O sea, hoy día los bomberos viven en la gloria. No había baño, nos teníamos que lavar en una manguera en el patio del cuartel. No había un lugar donde cambiarse ropa. Nuestra oficina era chiquitita, en fin. Entonces, la misión que nos dicen, esto tenemos que cambiarlo. Y había un grupo de gente ahí que tenía esa intención. Y entonces yo ahí me entrego a esta causa. Y yo empecé como un bombero raso, hice guardia nocturna, fui teniente, fui capitán, fui comandante, director, ocupé todos los cargos de la institución. Y creo, en el momento que yo renuncio a superintendente, en haber cumplido esa misión. Cuando yo entré, habían 4 compañías, 2 carros. Cuando yo dejé la superintendencia, después de 30 años, habían 26 carros, 7 cuarteles, 3 en proceso de construcción, entregué con plata. Por primera vez les compramos uniformes a los bomberos. Nunca antes nadie les había podido comprar uniformes, no solamente de trabajo, sino que también de parada, y 2 tipos de uniformes, pagados muchos con los ingresos propios. Aumentamos considerablemente, digamos, la posibilidad de comprar equipamiento. Yo en los 10 años que fui superintendente, todos los años recibíamos al menos un carro. Fueron capaces de pararse frente a las autoridades. Bueno, es que eso y también pedir, es porque también yo soy conflictivo. Entonces, por eso, yo pero es parte. Peleaba con fundamento y con muchas autoridades con las cuales yo tuve diferencias muy grandes, bomberiles. Me encontraron después, muchos me lo he topado. Jaime Amar, ponte tú. Oye, tenéis toda la razón lo que le digáis, pero no te podía dar. Bueno, pero al final me dieron. Ok. Pato Freire lo mismo ¿Y para Valparaíso? Y para Valparaíso ni hablar. Con los intendentes, con los consejeros regionales, cuando eran designados y después... Y también a la presidencia de la República. Porque si a ninguno de ellos le ha tocado un incendio, Julio, es... Mira, yo por ejemplo, golpeamos puertas y yo tuve la oportunidad en el gobierno de Frei, por ejemplo, de hablar con el ministro, nos recibió en 2 oportunidades, nos entregó plata en esa oportunidad para un proyecto de la segunda compañía. Con los presidentes nacionales de los bomberos yo siempre tuve muy buenas relaciones, hasta el día de hoy soy muy amigo de todos los que están en vida, y siempre conseguimos cosas porque lo hacíamos con fundamento, con proyectos, etc. San Felipe era un cuerpo bombero tremendamente pobre, pobrísimo, y yo creo modestamente que cuando yo renuncié a la superintendencia, a mí no me echaron, yo renuncié porque creí que ya había estado la misión cumplida, y creo que lo entregué con cuentas claras, transparencia pública, ¿sí? Pero además de todo lo que contaste, Julio, y no es por ser tirarte flores porque estás aquí, yo vivo en San Felipe, ¿sí? Se crearon brigadas, se capacitó, se especializó al cuerpo bomberil no solo de San Felipe, de Aconcagua. Así es. En donde en sectores clave, que la carretera, que acá, cuéntanos un poco de ese trabajo que también debe haber sido casi desde cero, Julio. Claro, que lo que pasa es que... La academia. A mí me gustó mucho desde un comienzo, cuando yo entré a los bomberos, empecé a ir a los incendios, qué sé yo, después ya me ascendieron a teniente, no me eligieron, me ascendieron, después pasé a teniente primero, tuve un gran instructor que era Manuel Lobos, que en paz descanse. Fui después capitán durante muchos años en la segunda compañía y generamos muchos proyectos, entre ellos el cuartel, la compra de carros, en fin. Y después yo me retiré, estuve 5 años fuera de la institución. Me retiré porque encontré que habían situaciones que a mí no me gustaban y que tenían que ver con los manejos de plata. Lo digo con nombre y apellido. Y a mí en algún momento se me quiso incluso involucrar en esa situación. Entonces yo renuncié. Me fui y después me fueron a buscar los mismos bomberos cuando me creyeron que mis denuncias eran ciertas. Y bueno, volví y a los 5 meses era comandante. Y estuve ahí 5 años de comandante y ahí generamos porque yo ya tenía la formación, la formación, digamos, de técnica,
ahí generamos toda una modificación y estructuramos la comandancia. La comandancia no tenía departamento, la central de comunicaciones era un simple equipo, no habían protocolos, nada, ni una cosa. Lo armamos con un grupo de gente, yo cooperé en alguna parte, pero había técnicos, en fin. El liderazgo se trata Claro. de formar equipo. Tratamos gente de afuera, etcétera. Y después de yo también renunciar a la comandancia, porque la comandancia estaba formada, quedó ahí el que era, digamos, segundo de la comandancia, quedó como comandante, yo asumí como superintendente. Y él, cuando superintendente tuve que salir a dar explicaciones, porque el que estaba antes se había quedado con unas plata y cosas por el estilo. Bueno, pero dejamos eso, lo logramos superar, en fin, y se generó, digamos, todo un proceso. Yo me siento muy satisfecho. Yo creo que yo cumplí con creces. Al punto de que, sin yo esperarlo, los cuerpos de bomberos de la región me nombraron secretario regional. Así es. Y eso es un gran honor. Hasta el día de hoy yo soy secretario regional, con la confianza de los 34 cuerpos de bomberos de la región. He sido miembro del Consejo Superior de Disciplina de la Junta, donde llegan, digamos, los superintendentes y los oficiales nacionales. O sea, es un organismo tremendamente importante, del cual soy integrante. Y he estado en varias misiones que me han mandado. Y quiero que le cuentes a la gente que en el último proceso tan bullado constituyente en Chile, a ti te tocó por qué, cómo e ir a hacer qué a la convención. Como yo soy un hombre de noticias, Emilio, estoy aburriendo, ¿no? No. Porque yo no quiero hablar de mí. Ya. Ya, pues si estoy aburriendo, avisen para yo cambiar el tema. Como yo soy un hombre de noticias, caché que venía esto de la convención y que iban a haber normas populares. Entonces yo le propuse, lo hice yo, derechamente. Por eso Yo te le pido que propuse lo cuentes. a nivel regional, en la regional propuse que se elevara vía Junta Nacional una norma, establecer una norma. Todos lo encontraron fantástico, qué sé yo, y la regional, la directiva regional, lo presentó al Consejo Nacional. Le dijeron que bueno, pero nunca lo presentaron. Muy bueno, sí, excelente. Nunca lo presentaron, compadre. Plop. Es Ya, así. ok, ya. Estábamos después de Navidad y no se presentaba. Yo vi acá, no pasaba nada, no pasaba nada. Entonces yo pesco el teléfono y llamo al presidente regional, a un tremendo bombero, José Molina, a un gran hombre bomberil. Le digo, José, esto no va a salir, porque esto se demoran 15 días. Hay plazo hasta el 30 de enero. Estamos a 28, me acuerdo, patente, 28 de diciembre. Y 15 días se demoran en evaluarlo, o sea, va a salir el 15 de enero, con suerte. Y nos van a quedar 15 días para juntar la firma. ¿Tú crees que en 15 días la gente de vacaciones, trabajando, etcétera, va a juntar la firma? Y la Junta todavía no da señales. Pucha, me dijo, ¿qué hacemos? Bueno, me acordé del Comité de Ciudadanos por la Dignidad de los Estacionamientos, ¿te acordáis? Dije, hay que armar un comité de ciudadanos, poco padre. Pero ¿cómo eso? Pero si lo armamos en 2 minutos, no demoró nada. Comité de Ciudadanos por la Dignidad de los Bomberos de Chile, juntamos 20 firmas y armamos esta organización. Tú soy una, yo soy 2. Nos faltan exactamente 18. En media hora teníamos los 18, subimos la plataforma, firmamos la payasada, escribimos, Gómez, Claudio Gómez, le dije, Claudio, esta es la norma, ¿cómo está redactada? Me la corrigió un poquito, por aquí, listo. La subimos. Empezamos a mirar. No pasaba nada. 15 de enero no han subido la norma. Mandamos una carta. La subieron a los pocos días. Cuento corto, el 20 de enero la suben. Mira, la subieron a la 1 de la mañana. A las 2 de la mañana ya teníamos gente que no había firmado. Sin saber, yo me metí al sistema a las 7 de la mañana y ya habían 20 personas. Como somos hombres de radio, nos contactamos con todas las radios de Chile. Mandamos información a todas las radios de Chile. Y a los 10 días, o sea, justo al periodo habíamos sobrepasado con crece y llegamos a las 22.000 y fracción firmas. Y ahí quedamos. Así que tuvimos que ir después a hablar con la presidenta, la vicepresidenta y todo. Me interesa eso. Se agradece la explicación, pero en resumen la norma que decía
Y necesito saber de tu experiencia de ir a exponer a la convención. Mira, la norma... Toda la experiencia. Ya, la norma decía que básicamente el Estado, como pasa, esto no es una cosa que no pasa en otra parte, el Estado se hace responsable de los gastos operacionales, de infraestructura y de capacitación de los bomberos de Chile, que son un organismo voluntario, nunca pedimos plata para nosotros, voluntario. Ya, además se hace cargo de los gastos de salud. Los bomberos en Chile no tienen salud, viejo, de ningún tipo. Un bombero se accidenta en un acto de servicio y cagaste te mandó saludo. Si su cuerpo bombero no tiene plata para pagar, cagaste te mandó saludo. Esa es la realidad. Los bomberos juran que tienen un seguro y no tienen. Tienen un sistema de reembolso. ¿Y sabes tú quién le reembolsa? Las aseguradoras. Es tan difícil eso como pedirle una buena pensión a una AFP. Es tan difícil. O sea, si nosotros hacemos un catastro, tú te encuentras con que el 80% de las solicitudes son rechazadas por forma, porque el carabinero no toma la dirección, mil cosas. Bueno, en el síntesis era eso. Manteníamos nuestra condición de bombero, pero teníamos este financiamiento que eres en este minuto. De bombero, profesional no pagado, claro, pero sí claro. La operatividad se hacía cargo del Estado. Perico Los Palotes quiere ser bombero, el Estado le pone el uniforme, la capacitación y la salud. Trabaje. No salga más a la calle. Ya. ¿Y tu experiencia 130.000 millones cuesta eso, o sea, la nada misma. Y mi presupuesto nacional. Claro, mi experiencia, bueno, nos llamaron para allá, cuestión, nos mandaron correos, quiénes van a venir, y yo le dije, bueno, tenía que ir el presidente regional, obviamente que yo, que éramos los presidentes y secretarios de este comité, e invitamos al presidente nacional de los bomberos y al tesorero nacional, grandes amigos, grandes servidores, etc. Y fuimos para allá. La primera vez fue una visita protocolar, hablamos con la presidenta de la convención. Nos conociéndote, si puedes contestarme cortito, ¿le preguntaste a tu presidente, al tesorero, por qué se habían guardado en el bolsillo las propuestas? Sí, se lo pregunté, sí, se lo pregunté. ¿Y me puedes contestar? O mira, la respuesta es que estaba en jurídica. Ya. Yo, sin ser abogado... Ok, ya, entonces... Está en jurídica. Ya, okay. Esto es como las licitaciones de la municipalidad. Se fue para el córner. Está en el córner. Claro. Ya. Bueno, fuimos para allá, me atendió muy bien, expusimos, el presidente nacional, nosotros expusimos, qué sé yo, a grandes rasgos, y después quedamos de ir a la convención. Y llegamos a la convención, días después, no sé, habrán sido 20 días, llegamos no a la convención, sino que a la comisión en donde nos habían dejado, digamos, nuestra posición. Primero estuvo el decano, exponía el decano de la Universidad de Chile sobre las universidades estatales, una normativa que yo encontré que el gallo se mandó una clase magistral, lo felicité, pero cuando salió se pasó, bueno. Yo voy a quedar como chaleco mono con mi solicitud al lado de usted, se cagaba de la risa el viejo. Bueno, pero entramos, oye, y yo noté ahí una disposición de escuchar, de todos, porque ahí habían de todos, súper seria. O sea, a mí no me cuenten cuento que esta era una payasada y cuestiones. Yo noté a la gente súper seria. Me hicieron preguntas muy puntuales luego de una exposición que duró 10 minutos. La exposición duraba 10 minutos. Nosotros nos tomamos 15. Y después las preguntas duraron 1 hora. Y me hicieron preguntas extraordinariamente puntuales, precisas. Terminó la reunión y los convencionales se acercaron todos. Terminó, la levantaron, qué sé yo. Se acercaron, la gran mayoría, eran 20 o 25 los que estaban ahí, a seguir preguntándonos sobre el tema. Incluso muchos de ellos planteaban que esto era de total y absoluta justicia. Bueno, y así fue el resultado, porque nosotros en la comisión de 25 sacamos 23 votos. Y después en el ampliado sacamos solamente 3 votos en contra. Los demás fueron todos, o algunas abstenciones, o 125 o 126 votos a favor. De sobra de los 2/3. Lejos de los 2/3, lejos. Entonces yo me da tanta pena de que no haya Julio, ¿qué Julio Ardoa ahora, no el bombero? Que gracias por contarnos esa experiencia, porque no muchos en la historia habrán tenido la oportunidad de estar generando un proyecto, un posible proyecto de ley en la Constitución, en esta nueva Constitución, o en, no sé. ¿Qué pasó el 4 de septiembre, Julio? Bueno, entonces, pasó que... según tú.
Yo creo que si a la gente le preguntaran sobre la norma de bomberos, nosotros ganamos por paliza. Pero se generó una desinteligencia de parte de la convención y metieron unos temas que se tergiversaron. La gran mayoría se tergiversaron, la gente creyó cosas. A propósito de mi abuelo, muchos hablan de la plurinacionalidad, ¿no es cierto? Y después hablan del País Vasco. ¿Sabes lo que es el País Vasco? Es plurinacionalidad de Francia y de España, así de sencillo. Tan sencillo como eso, y nadie se ha cortado las venas y cosas por el estilo. Nosotros somos un país multicultural y multinacional. Somos, pero si es cosa que tú vayas a Chiloé, ¿cómo hablan? Yo no le entiendo los chilotes lo que hablan. Y si tú vas a Punta Arenas, Arenas, Valdivia, claro, etcétera. Y si vas a Arica o Antofagasta, son total y absolutamente distintas. Comen distintos, son de cuerpos Ya, distintos. pero ¿qué etcétera. pasó el 4 de septiembre según tú? O te hago la pregunta de otra forma, ¿qué sentiste tú Una frustración tremenda que hasta el día de hoy no se me pasa. hoy? ¿Ok? No, tengo una frustración tremenda. Tremenda. Yo, ¿Con quién o por qué? eh, ¿O y por qué? yo creo que con la gente en su conjunto. Yo estoy muy desmotivado porque creo que no, los bomberos no merecían eso. Hoy día celebra el presidente nacional como gran cosa que le van a entregar las acreencias de los bancos a los bomberos y esa es la gran solución. Eso no es ni una solución, eso es un parche. Nosotros necesitamos, los bomberos necesitan una solución integral para mejorar nuestro servicio, porque en estas condiciones los bomberos, acuérdate, los bomberos van a ser superados por otras instituciones, porque nosotros necesitamos el poco tiempo que tenemos, distraerlo 100% a la capacitación, al entrenamiento y no andar con un tarro pidiendo plata. ¿Para qué? Para salvarle a las aseguradoras sus utilidades. Las aseguradoras no ponen ni uno. Y se está sumando, creo, corrígeme tú, Julio, un factor. No se puede olvidar la voluntariedad del bombero, de participar, de jugarse la vida, de dejar espacios familiares, de cuadrarse frente a alguien que no es fácil. No. Y hoy día, además, cierto segmento de la sociedad los está empezando a tratar mal, Julio. Eso es un fenómeno que es muy normal en una sociedad donde no hay un respeto por nada ni por nadie. Eso es muy normal. Pero eso puede significar deserción, pues. Pero es que deserción también significa... A ver, vamos a ir para atrás. En ¿Ya? los años 70, los trabajadores de clase media formaban los bomberos. El que trabajaba en el banco, el profesor, salían a las 6 de la tarde y se iban a la bomba y se tomaban un trago, jugaban pool, ¿ah? Jugaban dominó, el día viene se comían un asado. Un espacio... Claro, había, qué sé yo, era una cosa social, en donde había tiempo. Hoy día, los bomberos jóvenes, primero tienen una inestabilidad laboral tremenda, porque hasta los profesionales bueno, duran nada en las pegas. Segundo, tienen que después de salir estudiar, hacer un magíster, un diplomado, un doctorado, lo que tú quieras. Por lo tanto, hoy día los tiempos que hay son muy menores. Y tú no puedes sacar a esa gente hoy día mucho más preparada que antes, con un tarro a la calle, ni a vender números de la rifa. Porque la motivación primaria de los bomberos es ser bombero, no es andar haciendo rifas, ni pescado frito, ni nada de esas payasadas. Creo, Julio, que los dos sabemos la respuesta, o debiéramos coincidir, pero quiero que tú me contestes lo siguiente. No te voy a meter en el tema en general porque daría para otro programa, espero que vuelvas, porque Si me hoy invitan, día, la temática política creo que no vamos a alcanzar, no lo sé, pero de este proceso que el 4 de septiembre sufre un cambio total, porque lo que estamos viendo, estamos terminando el año, y los bordes, y la esquina, y el círculo del cuadrado, y bueno. Si fueran responsables de verdad, seriamente, que no se los vamos a pedir, Julio, por cientos de cosas, iniciativas absolutamente respaldadas, absolutamente razonables como la de bomberos, y habrán habido ahí unas 10, 15 o 20 más. También hay otras que creo que se pasaron 6 pueblos, no sé, pero no habrá un grupo de personas que diga, oye, pero esto es el desde, po. Nunca ha habido. Bueno, esa fue una de las principales preguntas que nos hicieron. La principal crítica de esto es proyecto de ley. Esto no es para la Constitución. Esto es para una ley. ¿Sabes qué le contesté yo?
porque me lo preguntaron varios convencionales. Incluso me lo preguntó un ministro. Un ministro. Ministro, le dije yo. Señor Briones. Que me dijo, esto es materia de ley, no tiene nada que hacer la Constitución. Me lo topé en la misma convención. 170 años hemos esperado que algún parlamentario, que algún presidente lo proponga. Y hemos tenido presidentes de la República, al menos 5 bomberos. Presidentes de la República que han sido bomberos. Senadores infinitos, hoy mismo, Lagos, Moreira, bomberos, los dos. Dime, ¿qué han hecho por los bomberos? Okay. Diputados, infinitos. Ni hablar los alcaldes, ni hablar los consejeros regionales, porque además es una buena plataforma para ser políticos ser bomberos. Pero jamás, cuando han estado ahí, se la han jugado por los bomberos. Han generado dádivas. Ah, que le conseguí un carrito, que les conseguí un cuartelito. Dádivas. Esos son dádivas. El pescado. Claro, el pescado. El pescado, pero un poquito más grande. Esa es la realidad. Entonces, que alguien me diga qué proyecto de ley se presentó en algún momento y nosotros bajamos esta propuesta. Nunca. Hasta ahí llegaba la conversa. Sí, nunca. Okay. Entiendo tu pena. Vamos a parar un minutito. Vamos a dejar que Julio tome aire porque sé que esto le apasiona y volvemos. Los de Aconcagua, dos amigos que se unen para contarnos historias de su vida en este hermoso Valle de Aconcagua. Los de Aconcagua, conduce Hugo Soto y Julio Lobos. Como cuando, por ejemplo, te invitan a tomar vino y tienes que llevar el vino también, por lo menos. Claro, alguien tiene que poner las copas. Sí, claro. No, lo que yo te iba a preguntar... Los de Aconcagua, lunes 20 horas, por Love TV, siempre junto a ti. Hola amigas y amigos, mi nombre es Jennifer Ortega y este es un capítulo más de tu programa Emprende, por las pantallas de Love TV. Emprende, recorriendo el Valle de Aconcagua en busca de aquellas personas que creyeron en sus sueños. Pequeños reportajes y entrevistas a emprendedores que poco a poco han logrado el éxito de sus negocios. Conduce Jennifer Ortega. Emprende, domingo 19 horas por Love TV, junto al emprendimiento. Estamos de vuelta con Julio Ardoa Bailoc. Hemos una pincelada de su historia familiar, su ascendencia, su espíritu comerciante, siempre apasionado, metiéndose hasta el fondo para tratar de cambiar las cosas, bombero, jugado, aperrado. Ahora quiero hablar de otro tema, Julio. ¿Quién es Verónica Casanova Oropesa? Bueno, gracias a los bomberos la conocí. ¿Quién es? Mi mujer, mi esposa, mi compañera, mi socia. En realidad, el 50% de quien soy yo es Verónica. Hemos formado una linda familia, ya vamos para los 30 años de matrimonio. Tenemos 3 hijos, el Martín, el más grande. Él es ingeniero civil biomédico, trabaja en una importante empresa hoy en día, le va muy bien. Después tengo la del medio, Isidora, que es psicóloga, y la más chiquitita está en casi cuarto de Derecho en la Católica. ¿Qué dice para ti la canción Coraje? Ella tiene coraje. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. ¿Quién te dedicó eso, Julio? Mi señora, no me dio vergüenza. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Él me ha dedicado muchas canciones ya. Háblale. Y cuando yo estábamos... La gracia me de escribía esto, muchas cartas. La gracia de esto que es audiovisual. Sí. Y no es como cuando yo tuve el honor de conocerte en la Radio Preludio.
en el edificio de Merced, Sí. en donde quedé absolutamente impresionado porque al entrar eran miles de cassettes, miles de discos, las tandas se hacían, bueno, hoy día la gracia es que esto queda para la posteridad, Julio. Háblale a Verónica. Bueno, yo pues, digo, la conocí, inmediatamente me enamoré de ella, fue como un amor a primera vista, pero me costó mucho, y yo ya estaba medio pasadito ya también, pues tenía como 20 y algo. Y ha sido un tremendo pilar, un tremendo cable a tierra. Yo creo que todos los hombres necesitan un cable a tierra, porque particularmente yo soy pasado revolución y a veces me motivo demasiado y ella está ahí frenándome habitualmente. También, ahora sí voy a hacer una, digamos, voy a contar la autoría. No debe ser fácil tener que reinventarse una y otra vez para sacar adelante la familia, levantarse cada mañana durante años y años para que nada falte, aunque a veces los brazos decaigan. No debe ser fácil ser el más fuerte de la manada para cuidar y proteger a todos. Eso te lo escribieron para un día del Papa. Sí. Debe ser maravilloso. ¿Qué son tus hijos, hijas para ti, Julio? ¿Y qué crees tú que eres para ellos y ellas? Yo espero, a pesar de todas mis falencias, de mis ausencias por los bomberos y por el trabajo y por tantas estupideces que uno a veces hace, haber sido un buen padre. Yo a veces, yo tengo ya 57, a veces me pesa el no haber estado más con ellos y haber estado más con la bomba. Creo que la bomba no se recompensa como con la familia esos sacrificios. Hay que decirlo con toda honestidad. Las satisfacciones son otras. Yo espero haber sido un buen papá. Creo que hemos hecho con Verónica un esfuerzo grande en poder mantener la familia a pesar de todos los problemas que uno tiene en una sociedad tan compleja, en donde hay mucho nivel de competitividad y a veces también se da en los matrimonios eso. Yo espero haberlo cumplido. Ahora, ¿qué percepción tienen ellos? Habría que preguntarle a ellos. Por lo que me escriben, por lo que me dicen. Acabo de leer son muy cosas poco de lo maravillosas. que dice. Son cosas muy lindas, muy bonitas. Bueno, son las satisfacciones de la vida y de una experiencia de amor con Verónica que no fue fácil. Al comienzo fue muy difícil, porque de pronto así supimos que venía Martín y a mí me costó mucho eso en un primer momento asumirlo, pero las cosas se hacen, Dios las pone en su justa medida y en el momento preciso uno después mira para atrás y ve que todo fue para mejor. ¿No fuiste resistido por la familia de origen de Verónica, tú? No, para nada, ¿No? todo lo contrario. ¿Tu relación con ellos? Yo le tenía mucho cariño a mi suegra que nos acaba de dejar Por eso hace algún tiempo. Ella fue, lo lamento mucho. incluso trabajó con nosotros durante muchos años. Fue una gran persona, una gran mujer. Además, con una profunda admiración, ella una mujer de izquierda, pero de la izquierda verdadera, jamás por figurar, jamás por un cargo, jamás por una torta. Ella hacía navidades de su peculio y siendo una persona, digamos, de bajos recursos. Su marido trabajaba, digamos, en una empresa como la Conservera Penske, o sea, ella organizaba campañas para ir a los campamentos, donde hoy día está la 250, ponte tú, de joven, hacía evangelización real, y hasta el día de hoy, fíjate que en el velorio llegaron mucha gente que reconocía que ella les daba almuerzo, qué sé yo, que les entregaba cierta ayuda. Siempre partió el pan en 4, siempre, y lo repartió. Y así de profunda es la pena que sabemos que está viviendo en estos días tu esposa Verónica, tus hijos. La verdad que da la impresión, tu carácter certero,
directo, franco, así te he conocido siempre. Pero también te he visto derretirte cuando la vida o tú mismo te generaste la oportunidad, por ejemplo, de hoy compartir programas de radio con Isidora, que cuando la veo, que es una señorita ubicada, educada, tranquila, bajo perfil, se para delante del micrófono y es mejor que el papá. Sí. ¿Qué sientes? Un tremendo orgullo. Pero ya, Bueno, ella quería ser periodista, pero yo le dije que por ningún motivo. Los comunicadores sociales somos mirados como talón de yuque en este país. No somos valorados como los artistas, ¿eh? No somos valorados para nada, por nadie. Entonces yo le dije, si queréis tener el refrigerador lleno todo el mes, bueno, tenéis que trabajar en otra cosa, dedícate a otra cuestión. Y entonces ella quería psicología, y ahí en psicología te va a ir un poquito, no te va a ir muy bien, pero vas a tener más para llenar el refrigerador, porque de periodista o de comunicador, la verdad es que no lo vas a llenar. Eso es así. nos va a quedar un Se lo programa, dije derechamente. nos va a quedar un programa Me hizo caso. completo para hablar de tu tema comunicacional, porque es mucho más amplio, Julio, pero en lo familiar, yo soy padre también, gracias a Dios, pero tú de pronto lo sorprendes a uno, y eso conversábamos con nuestro gran amigo en común, Rolando Stevenson, que en este minuto debe estar mirándote. Tú has vacacionado en campers. Sí. Y hacer eso con niños chicos, hay que ser cojonudo, hay que ser valiente. Es como Tarzán, ¿cómo te la jugaste? ¿Cómo? La primera vez que, porque yo siempre fui campista, yo de Ya. chico, yo creo que soy una de las pocas personas que ha dormido en todos los cerros que tuve desde San Felipe, en todo, haciendo camping, cuando era cabro participaba en un club de andinismo, que formaba en un club Ya, así, ok, súper- pero después llevar a tu allá. niñita. Y cuando ya nos casamos, qué sé yo, al ¿Y principio- Verónica era de esa onda o No, para nada. Es que ella se Ya. imaginaba que era una cuestión súper así, que se pasaba hambre y frío y cuestiones. Ya. Pero el camping avanzó mucho. Y bueno, en un verano estaban los niños chicos. La más chiquitita de coche, no caminaba. Lo sé. Ya, y yo compré unas carpas y cuestiones y nos vamos. Y nos fuimos. Y íbamos por Sin 10. casa rodante. No, sin casa rodante. Carpas. Sí, eso, las casas Llegar a armar. carpa, po, Ok. carpa, y con una cocina del año San Pancracio que me la había ganado en un rodeo, hacían 30 años atrás, balón de gas, o sea, hicimos una carpa, la hicimos nosotros para que no nos entraran los zancudos en la noche. Toda esa cuestión, unas ampolleras, armé toda la historia, súper rudimentario, estoy hablando hace muchos años atrás. Ya, pues nos fuimos. Fuimos a un lugar bonito, eso sí, Guanaqueros. Y ya, pues, y llegamos ahí, 10 días eran. Pucha, el primer día a mi señora le cuesta un poco aclimatarse. Segundo día, ya, tercer día ya estaba relajada ya. Cuarto día ya estábamos, compadre, bueno, full, ¿ah? Ya estábamos. Los niños y las Los niñas. niños ahí en la carpa, durmiendo todos en la misma carpa. Ya. Ya dejábamos a los niños durmiendo y nosotros nos poníamos al ladito ahí a tomar tecito, nos tomábamos un vinito, mirando el mar, qué sé yo, con un chonchón nomás, y puta, la pasábamos al descueve. Y en los 10 días no querían venirse, pues bueno. Y quedémonos 5 días más, pues. ¿Qué Ya, sen- y qué nos quedamos sentía? 5 días. Feliz, pues. Tarzán. Claro, feliz. Y así, después, al año siguiente, salgamos de nuevo ya, pero ya ahí compramos otras cositas y así sucesivamente. Y después ya empezamos a comprar más, y después ya compramos un carrito, y después hicimos otro carro más grande, y después ya andábamos por todos lados, po, ya con los cabros más grandes. Sí. Después ya los cabros más grandes saben hacer su carpa, saben hacer sus cosas, y es el descueve, porque todos ya, te estoy hablando 7 años, los viejos sabían hacer su colchón, su cuestión y listo. Y después un día nos pilló un temporal. Nunca ninguno de los tres, de las niñas o de Martín, te dijeron, papá, yo no quiero ir. Mira, Martín tiene 28 años, ¿Ya? 29 años. Él tiene su pareja. Él tiene una vida formada en Santiago. Nosotros nos vamos de vacaciones y él se va con nosotros donde esté. Llega. Por ejemplo, el último verano, él se iba a México y retrasó el viaje a México para irse 5 días con nosotros. Porque es toda una actividad. Porque es muy entretenido, porque además Un sello familiar. salimos a pescar que nunca pescamos nada, o vamos para, qué sé yo, hacemos una excursión que tampoco nos resulta No mucho, importa. nos cagamos en la risa en la noche, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú haces una chimenea, que sea un fuego, y puedes cocinar algo ahí, y es toda una experiencia.
Bueno, y un día fuimos al sur y nos pilló un temporal en Valdivia que te lo encargo. Nos tuvimos que ir a una cabaña y encontramos tan fome irnos a la cabaña, porque en la cabaña tú ya la señora se preocupa de... La gente que me está viendo se va a dar cuenta, se empieza a barrer, la persona empieza a barrer, ¿ah? Que empieza a preocuparse del cloro, que todas esas cuestiones. Entonces veníamos de vuelta y yo dije, oye, de estas locuras, ¿y si nos compramos una casa rodante? ¿Cómo te vas a comprar una casa rodante? No, si eso es muy... ¿no? Y empecé a buscar hasta que compré una casa rodante, que era súper así antigua, la arreglamos, qué sé yo, y con esa recorrimos harto, y ahora ya tenemos otra, y así hemos ido comprando nuevas, modernizando. Pero hoy día tenemos ya muchas comodidades. ¿Siguen las vacaciones en Casa Rodante? Sí, de todas Es maneras. como un hito familiar, Sí, que tiene mucho más que el acampar. es el estar juntos. Exacto. Hay una historia. Hay una conversación, hay momentos que tú te das que no te los das en una casa, ni en una ciudad. En la ciudad los niños quieren salir a los flippers, los más chicos, o ir a caminar. Acá no, acá tú te levantas y miras el mar, o el lago, o el río, y preparamos el desayuno y quedamos desocupados. ¿Cuál es el susto más grande que has vivido a propósito de tu familia? ¿En esa experiencia? No, en la vida. Bueno, el susto más grande cuando mi señora con su primo tuvo un accidente grave, falleció el primo. Ese fue un momento muy difícil porque yo siendo bombero, siendo comandante me parece que era, Sí, Julio. me avisan a la radio que hay un accidente donde está involucrada mi señora. Me fui inmediatamente con un amigo que estaba, yo en ese minuto no podía ni manejar. Fíjate que me dice mi amigo, cuando tú recibiste la noticia te fuiste a peinar al baño, te choqueaste totalmente. Bueno, llegamos al lugar y yo veo que mi señora estaba bien, ahí esa parte la tengo súper clara. ¿Qué pensabas en el camino, Julio? Yo no sabía qué condiciones, cuando vi el auto hecho pomada dije esto viene mal. Me bajo y veo a mi señora, la veo en el suelo, la estaban ya... le estaban ¿Herida, Julio? No, ella resultó ilesa, Ya. con daños menores, machucones más que nada. Entonces y me pasó esto, que es bueno contarlo, porque yo con la experiencia, yo fui rescatista muchos años. Te lo pregunté Yo con mucho respeto. vi de reojo al primo, al Norberto. Y los bomberos estaban impávidos, los bomberos de la Quinta. Esto fue ahí en Fundo La Peña. Y yo me devuelvo, mira cómo estaría choqueado, que yo me devuelvo y le digo, "Oye, ¿y por qué no están atendiendo al paciente?" Comandante me dijo, está muerto. Yo no me había dado cuenta, efectivamente. Estaba la muerte ahí, Julio. Ahí. O sea, y tu esposa estaba ahí cerca. Entonces inmediatamente me devuelvo donde mi señora. Ahí con la formación de bomberos me devolví a donde la señora. Hice un triage ahí, lo hice mentalmente y la gente del SAMU me dijo, váyase por acá con nosotros, comandante. Entonces mi señora ahí me pregunta, ya arriba de la ambulancia, me dice, ¿cómo está Norberto? No, le dije, falleció. Bueno, eso es lo que corresponde, hay que decir la verdad. Ok. Y bueno, y después al hospital y a toda la atención. Ahí también hubo un round porque en el hospital no querían hacer un escáner y peleé un mundo. Tuve que llamar hasta la ministra en su momento. Pero bueno, Pero afortunadamente... después de toda tu experiencia, bomberos, accidentes, qué sé yo, camper, tormenta, ¿sentiste el vacío, el susto de perder a Verónica? Sí, por supuesto. Por este proyecto de vida Claro. que hemos logrado No, y además que tú- describir. Se te pasan mil cosas por la cabeza. Que hay solo. Tú te sientes absolutamente solo contra una... la sensación que viene una ola gigante, pero que tú no sabes cuándo va a terminar. Ok. Eso, en el fondo. Fue un momento muy difícil que le costó mucho a Verónica superarlo, porque queda en trauma. La gente que resulta ilesa, fíjate que me decía un médico, es mejor que las personas en este tipo de situaciones hayan resultado con alguna lesión, con qué sé yo, con un brazo quebrado,
es mejor. Cuando resultan ilesas y son situaciones tan traumáticas, generan psicológicamente muchos traumas que hay que tratar y Verónica se trató. Ok. Es muy complejo. Te agradezco la confianza, Julio. No es que te haya querido Esto sorprender puede con la servir a la pregunta. gente. Esto puede servir a la gente. Por Exactamente. eso lo comento. Pero en el ámbito de las comunicaciones, que lo vamos a dejar pendiente porque no nos va a alcanzar, pero sí sé de que un joven... ¿Tú estudiaste en la UNIAC, Julio? Sí. ¿Qué estudiaste? Comunicación audiovisual. Un joven comunicador audiovisual de esta zona, en la década de los 80, Sí. en donde ocurre un evento, un suceso noticioso muy grande en Chile de cobertura nacional, un secuestro Ah, sí, posterior a un asalto, tengo entendido. claro. Con y toma que, rehenes. y que se está transmitiendo por la tele, Eh. y Julio Ardoa bailó joven. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se le ocurre hacer? ¿Qué es lo que hace? Cuéntalo, Julio. O sea, esto fue a las 10 de la mañana. Ya. Nosotros teníamos un terminal informativo bien interesante en la radio. Era muy moderno. Ya. Tenía teletipos, monitores. Entonces uno estaba viendo permanentemente todo lo que pasaba. Y bueno, estos señores lo que hacen es asaltar un banco. Me parece, no estoy muy claro todavía. Sí. Asaltaron un banco, salieron corriendo, venía la policía, qué sé yo, y se metieron en una casa y tomaron rehenes, entre ellos unos niñitos chicos, eran 2 niños chicos. Y la tele empezó a transmitir. Ya, y la tele empezó a transmitir con mucha dificultad porque la tele tenía que llegar los camiones, no es como ahora que tiene una Conrex. Los camiones, qué sé yo, empiezan a transmitir y como a las 11 de la mañana dan el nombre de el dueño de la casa, del propietario. ¿Cachai o no? Ya. No sé cómo se llama, Juan Barrio, por Ok. poner un ejemplo. Juan Barrio. Tú en San Felipe. Yo en San Felipe. En la radio. Claro. Preludio. Claro, Juan Barrio, ya, vive, no sé, pues, en población, villa no sé qué, número tanto, anoté, pesqué la cuestión, anoté. Me fui a la guía de teléfono, pues, weón. Pesqué la guía de teléfono y encontré el número, pues, weón. Y llamé y me contestaron. Así es sencillo. En la casa donde están los En la casa me contestó uno de los, adentro. Ya. de los terroristas o delincuentes, no sí. sé. Me dijo, aló, hola, ¿tú hablas con Julio Ardoa? Sí, no me cortes, le dije yo. Yo soy del Ministerio del Interior. Cáchate, pues, weón, porque no quise decirle que era de la radio, porque se me iba a cortar. Pues, Ya. yo soy del Ministerio del Interior. Quiero conversar con ustedes. Ya, ¿qué pasa? Me dijo. Nosotros necesitamos, querían una plata, no me acuerdo cuántos millones eran. Lucho Ponce grabó esa cuestión. ¿Cómo están los niños? Lo que primero quiero saber es cómo están los niños. ¿Están bien? ¿Están jugando? Eso sí me acuerdo. ¿Están bien? ¿Están jugando? Y se sentían. Perdona, Julio. Partes con una idea loca, la guía, pum. Cuando te contestan, te dio susto, Pero era claro, una porque- responsabilidad. Es que ¿sabéis por qué me dio susto? Porque este gallo, yo no sabía en qué condiciones estaba, podía reaccionar contra las personas. Por eso, po. Ya. Pero ya estaba allá arriba. Ya está arriba Ya, del carro, ya, pues aquí Ya, hay que y- apechugar nomás, pues. ya. Entonces, ¿cómo están los niños? Están bien. Mira, aquí se sientan a jugar. Y yo sentía a los niños jugar. Me dio mucha tranquilidad. ¿Y cómo están las personas? ¿Quién más está en la casa? No sabían. Nadie sabía, pues. Eras el negociador Claro, ¿quiénes desde están en la San casa? Felipe de la radio Preludio. Está la persona, me dijo, está la señora y 2 mujeres más. Perdona que me ría, Julio. Ya. Claro, y toda la cuestión. Ya le dije yo, mira, ¿ustedes qué es lo que necesitan? Cara raja, ya como que me empecé a relajar, pues, weón. Para hablar con el presidente, te faltó decir. No, pues si aquí estamos listos. Y en ese tiempo, weón, estábamos recién saliendo de la democracia. Yo dije, este weón me van a aplicar la ley de seguridad interior del Estado. Me llegan el perno por hacerme pasar por Ministerio del Interior. Bueno, la verdad que hablamos ahí un poco, y qué sé yo, y todo el asunto. Pero después dije yo, esta weá no puede, no, esto no, Sal esto de va ahí, mal, Julio, esto va mal. sal Yo de ahí. dije, ¿sabéis que nosotros somos la radio Preludio? ¡Pum! Y me cortó el weón. Y descolgó el teléfono. ¿Qué sentiste después? Dije, esta weá está intervenida, weón. Sacamos al aire la cuestión, po, compadre. La Ya. sacamos al aire. Mira, en ese tiempo no había internet. La sacamos al aire. A los 30 segundos me estaban llamando de la gobernación. Después ya estaban mandando a la intendencia. A los 20 minutos me estaban llamando del Ministerio del Interior. Que le pasara la grabación y que le... Cállate, weón, la inteligencia chilena, weón, que le dieron el número, weón.
Tú lo encontraste en la guía. ¿Qué Pero que quiere? miren, esa es la inteligencia. Por eso yo, menos mal que no tenemos guerra con nuestros vecinos, sino que nos cagan los vecinos, weón. Era cierta la... No sé cómo llamarlo. Bueno, eso lo anécdota. grabamos, porque lo grabamos en ¿Ya? cassette. Y Lucho Ponce, él se quedó con esos cassettes. Él dice que lo tiene todavía, pero yo nunca lo he escuchado después. Me daría una vergüenza tremenda, porque esa cuestión, Pero es histórico. con la Julio. experiencia que uno tiene ahora, hice el loco. Pero conseguí esa información que después se la pasamos a los... Porque ya empezaron a llamar a los canales de televisión, pues bueno, le pasamos el audio. Y en ese tiempo se ponía el audio así con el teléfono. Y salió en todas partes. ¿No? Pusiste la radio Preludio y San Felipe en la esfera más importante de ese minuto. Julio, tu cariño por San Felipe lo conocemos. Creo que nos quedaron... No lo he hecho con ningún invitado. Te quiero comprometer al aire de que volvamos a Si es conversar. que la gente lo pide, encantado. Y te quiero dejar este último minuto para que le hables a San Felipe, a los sanfelipeños, a las sanfelipeñas. ¿Qué sueñas? ¿Qué te gustaría? Mira, nosotros hicimos un programa en la radio que se llamaba Canto Aconcagüino, en donde iban bandas de jóvenes. Nosotros estamos todos viejos ya, iban bandas de jóvenes, entonces pasaron muchas bandas. Chiquillos que cantaban, etc. Y en programas distintos, y a la hora de tomarse un café y qué sé yo, concordaban los jóvenes en que San Felipe es una ciudad que no les da ninguna acogida a los jóvenes. Ninguna. No los escucha. A los jóvenes. No los escucha. No los consideren nada. Aquí o hay cosas o para viejos o para cabros chicos, pero no hay para jóvenes. Y cuando hay, se sitúan o se circunscriben en un bar, weón, en una tomatera, weón, en una cuestión, en una... ¿Cómo se llaman estos hangares que pusieron? Ya, Como no la sé. Gran Gracia, esto que hicieron para el Año Nuevo. ¿Ya? Y eso no es. Eso es mucho más. Y yo siempre he querido que San Felipe sea otra cosa. Que San Felipe sea una ciudad realmente pujante. Y estoy súper entristecido con lo que veo en San Felipe. Y yo no tengo, nunca he tenido proyecto político. Porque van a decir, este gallo se está candidateando, no me interesa ser candidato de nada. Yo ya fui candidato. Ya me la jugué y no voy a volver a ser candidato. Pero me da pena San Felipe, el nivel que tenemos de nuestras autoridades. Expertos en dar explicaciones, en celebrar lo que ya pasó. Celebrar lo que ya pasó. Tú ves un concejal dando como gran noticia que están poniendo cerámico en un baño, pues viejo, por Dios. De una sala múltiple que era top en los años 70. Nos hemos convertido en una ciudad que no da ni para dormitorio, donde en Halloween no hay una actividad, no hay actividades culturales, no hay una jugada de parte del municipio para poder, por ejemplo, generar agroindustria. Yo conversaba con la gente de Pro Aconcagua hace algunos días atrás y todos concordaban en el mismo diagnóstico que nosotros tenemos. Gente que está dedicada a esto. Las ventajas comparativas que tiene San Felipe y los Andes para la agroindustria, para la industria limpia. Tú sabes que en el sector Tres Esquinas, por ejemplo, debiera de haber, hay un sector incluso que lo permite hasta el plano regulador, para poner una industria. A propósito del corredor bioceánico, que si tú traes productos de China, tú puedes sacar los productos de ahí, ponerle una nueva presentación y mandarlos para Argentina. En Argentina no tienen esos tratados de libre comercio, pero que no se hace eso, ni tampoco se muestra. ¿Tú has visto algún alcalde de San Felipe ir al ENADE? ¿Tú has visto algún alcalde de San Felipe ir en alguna gira a presentar a las grandes potencias lo que son los beneficios de San Felipe? ¿A mostrar nuestro vino, por ejemplo? ¿A mostrar nuestra fruta? Estamos enredados en puras cagás, en cuevas chiquititas. Entonces no nos da más allá, no son capaces de limpiar la sala, la plaza cívica. Instalaron ahí una pantalla en la plaza cívica, ¿la has visto funcionar? Pregunto yo. Entonces eso es San Felipe hoy día. Eso es San Felipe. ¿Sabes cuál es el gran embajador que tiene San Felipe? El gran embajador que tiene. Te apuesto que no lo sabes. Unión San Felipe. Unión San Felipe es el gran embajador. Es cosa que usted vaya, salga de San Felipe y le pregunte, oye, ¿qué sabe usted de San Felipe? La mitad de las personas dicen que no tiene idea, pero va a conocer a la Uni.
Y nosotros aquí en la Unión lo tenemos en un estadio de porquería, una vergüenza, en donde me han venido a prometer centenares de pelafustanes que lo van a arreglar, que lo van a cambiar, se han sacado fotos con maqueta, etc. Eso es una tomadura de pelo. Esta es una ciudad donde plantan árboles y no los riegan. Entonces no hay una planificación, donde no hacen aseo en las calles. Si eso en ninguna parte se ve. Si ve la entrada de San Felipe, hombre, por Dios. Vayan a ver la entrada de San Felipe a Quilpué, a Villa Alemana, cerquita aquí nomás. Vayan a ver a Los Andes, la entrada de Los Andes. Vayan a verla y vean las entradas que tenemos en San Felipe. Esa es nuestra casa. Y tú ves lo que el mamarracho que han hecho y que lo siguen haciendo y que me da la impresión que les gusta porque lo siguen manteniendo y vuelven a salir electos los mismos. Cambiamos alcalde y ¿qué hemos conseguido? Por favor. Carmen Castillo, o sea, lo voy a decir, lo he dicho en la radio cada rato, Carmen Castillo nos dio el ancho. O sea, puras explicaciones. Y seguimos lo mismo. Y cuando tú ves que los chiquillos, que me dolió, y con esto termino, chiquillos de 17, 18 años, para Halloween, voy a la radio, salgo de la radio a las 11:30 de la noche, paseándose solos por la plaza, chiquillos jóvenes. Bueno, yo dije, si esto, y mis hijas se fueron a Valparaíso a disfrutar de Halloween, una fiesta de Halloween, de Los Andes estaba lleno en todas partes. Bueno, ¿y por qué no hacemos algo acá? ¿Por qué no ponemos en la plaza los furguet, qué sé yo, ponemos unos DJ, iluminamos la plaza, ponemos una cuestión y le damos? Eso no cuesta plata, eso es querer hacer las cosas. No hay caso. Y esto tú lo dices y tú pasas a ser el loco, el malo, no sé qué, no sé cuánto. Yo veo en todas las ciudades que voy, que salgo poco, incluso salgo poco, pero me doy cuenta de las realidades de las ciudades. Cosa que se dé una vueltecita por Santa María, un pueblito así chiquitito. Si Santa María nos copió la pileta de la plaza, viejo. Y hoy día nosotros tenemos que estar copiándole a ellos. Vayan a Yayay. ¿Cuánto aprueba Yayay? ¿En qué proyectos? Los proyectos de Yayay. 3.000, 4.000 millones y aquí aceleramos 300 millones. Eso es. San Felipe se hundió. Literalmente se hundió con estas autoridades. Hemos tenido administraciones horrorosas. Tan horroroso es que yo me arrepiento de haber estado en contra de Jaime Amar. Sinceramente, yo celebré a Jaime Amar en los primeros periodos, lo encontré muy buen alcalde. Después consideré que se achanchó, como decimos en buen chileno. Creo que me equivoqué, porque debería haber seguido, porque los que tuvimos después han sido pero horrorosos. A excepción de Bills, que estuvo muy poquito, al menos plantó árboles. Ok. Lo digo con pena. Lo sé, Julio. Y sin proyecto político, no me interesa. Lo Y tampoco sé. estudié para relaciones públicas. ¿Y tu opinión es válida, Julio? No sé si sea válido, pero es mi opinión. Eres sanfelipeño, quieres San Felipe, y este es un espacio abierto para nuestros invitados. Julio, agradecerte la confianza, la sinceridad, lo entretenido, tu historia, Eso. comprometerte Encantado. a volver. Encantado. Y por favor las cámaras de Love Televisión Digital para que te Bueno, despidas. yo primero quiero agradecer este canal, que es un canal comunal, y que yo espero vaya creciendo cada vez más en un mundo tremendamente difícil que es de las comunicaciones. Saludar a la gente y decirle que siempre nosotros vamos a tener una buena disposición, un sentido crítico, como tiene que existir. El sentido crítico es constructivo cuando se hace sin ningún proyecto secundario y como creo es en mi caso. Yo lo que espero es que San Felipe sea lo que en algún momento fue, cuando venía don Francisco a animar el festival. Con eso te digo todo. Muchas gracias, Julio. Encantado.